A ver que no estoy solo. Muy bien. Entonces, tenemos Apocalipsis del Nuevo Testamento. Vamos a estar realizando un estudio crítico histórico del libro, ¿ya? Muy bien. Advertencia. Número 1. Las opiniones vertidas en este espacio son básicamente de carácter pedagógico y académico, ¿ya? Yo les voy a dar una opinión que tiene que ver con el aspecto académico del libro de Apocalipsis, ¿ya? No tiene que ver con aspectos si usted es dispensacionalista, si no es dispensacionalista, si usted es pretribulacionista, si usted no es pretribulacionista, se pone a pelear con otro en otro momento, ¿ya? Ahorita no vamos a discutir de premilenialismo, ni pretribulacionismo, ni qué es lo que me gusta o qué no me gusta a mí, ¿ok? Lo que vamos a hablar es específicamente del contexto histórico del libro de Apocalipsis, ¿ok? Contexto histórico del libro de Apocalipsis. Número 2, hay que recalcar que el estudio de carácter académico difiere del estudio devocional en una congregación, ¿ok? Una cosa es estudiar la Biblia bajo un nivel académico y buscando el sentido original del texto, y otra cosa es una aplicación devocional. En la mayoría de las iglesias lo que se hace es un análisis devocional práctico del Apocalipsis, ¿no? Y yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque estamos buscando que la gente practique la Biblia, ¿verdad? Pero cuando hacemos un estudio crítico exegético, tenemos que basarnos en otros elementos, ¿ok? La práctica sería el último escalón en cualquier tipo de interpretación del texto bíblico. Lo primero hay que centrarnos en entender el mensaje. Si uno no entiende bien el mensaje, no vas a poder aplicar. Entonces hay que recalcar, no, pero mi pastor me enseñó, mi rabino, fulano, sultano, me habló, me dijo. No estamos discutiendo ese tema. Lo que estamos hablando es del nivel académico en el que vamos a estudiar en esta hora la Biblia, ¿ok? Con las herramientas exegéticas que nos van a permitir a nosotros interpretar muchísimo mejor la palabra de Dios. Y cualquier pregunta al final de la exposición. Debates, no gracias, para otro día, ¿ya? Muy bien. Les voy a invitar a que se puedan unir al grupo de estudios. Tengo un grupo de estudios en Facebook, que es Estudios Bíblicos, Críticos y Exegéticos del Antiguo Testamento, ¿ok? Todos los días cuelgo una pequeña reflexión de un estudio bíblico, básicamente sobre el Antiguo Testamento. Tiene que ver con interés académico, más que el interés práctico, ¿ok? Tiene que ver más con investigaciones académicas que con investigaciones prácticas de la Biblia, ¿ok? Así que le invito. También estamos enseñando en la Facultad Teológica Bautista del Perú unos cultos por internet, perdón, clases por internet. No sé si pueden apagar sus micrófonos, hermano, por favor. Ya, muy bien. Ok, entonces estamos dando algunos cursos por internet. Si usted desea inscribirse, aquí está el número de contacto, el contacto de WhatsApp, 955-930-903. ¿Ok? Si usted está en cualquier país del mundo, usted puede contactarse a ese WhatsApp preguntando sobre los cursos, los costos, cómo pudiera ser el pago. Estamos enseñando, para este ciclo tenemos 6 cursos. Teología 2, que comprende angelología, antropología y amarteología. Gramática española aplicada al estudio bíblico. Homilética 1, Hogar Cristiano, Teoría y Filosofía de la Educación y Panorama del Antiguo Testamento. Son los cursos que vamos a estar dictando en la Facultad Teológica Bautista. Si usted tiene interés, pues puede aprovechar también, ¿ok? Puede aprovechar en aprender. Muy bien. Antes de empezar, deseo recomendarle alguna bibliografía académica para que usted pueda estudiar mejor la Biblia. Número 1, tenemos el libro Los Apocalipsis, 45 textos apocalípticos judíos, cristianos y gnósticos, de Antonio Piñero. ¿Ok? Él es un maestro en griego del Nuevo Testamento de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Ok? Y es una persona muy conocida.
en este ámbito del exégesis bíblico, ¿ya? Ese libro, alguien dice, oye, pastor, pero Antonio Piñero ni siquiera es creyente, no es cristiano. Sí, probablemente. Pero eso es para que nos demos cuenta que cuando Dios quiere usar hasta los burros, usa los burros, ¿verdad? Entonces, Antonio Piñero es un hombre que a pesar de no ser cristiano evangélico, hace bastantes investigaciones sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Un libro que ha aportado muchísima información a este estudio de la apocalíptica es justamente este libro, Los Apocalipsis. Él ha traducido al español, mire qué buen trabajo, ha traducido al español 45 textos apocalípticos del Antiguo Testamento, Apocalipsis judía, pero también Apocalipsis que tienen que ver con los gnósticos, que es una variante cristiana, ¿no? Entonces, y lo tiene lo puede tener en acceso al español, ¿ya? Es un excelente trabajo. Muy bien. Otro libro que quisiera recomendarle para estudiar mejor la Biblia, también sería este libro que es el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Ropero Versosa, ¿ok? Este es un diccionario muy conocido, muy interesante y tiene bastante bibliografía académica, ¿ya? O sea, no solamente le da la exposición del tópico al que usted está buscando, sino que le va a dar una amplia variedad de bibliografía sobre el tema que usted puede seguir investigando, ¿ya? Excelente material si usted desea realizar investigaciones académicas. Luego tenemos este libro muy bueno, este sí es de un cristiano evangélico, Exégesis del Nuevo Testamento de Gordon Fee, exégeta, maestro de la Biblia, muy reconocido en Estados Unidos, él es de Asamblea de Dios, ¿ya? Puede investigar cómo interpretar. Exégesis es la interpretación, la aplicación para interpretar correctamente un pasaje bíblico. Si usted quiere saber cómo interpretar correctamente el Nuevo Testamento, aquí esta bibliografía, este libro, Exégesis del Nuevo Testamento de Gordon Fee, le va a dar los pasos que usted necesita para hacer una buena exégesis bíblica, ¿ya? Para que no termine hablando herejías. Y lo están escuchando perfectamente, pues no entiendo qué pasa. Para que estudie bien y explique bien los libros del Nuevo Testamento. Muy bien. Tenemos ahora el comentario al libro de Apocalipsis, Robert Moons. Es de la colección teológica contemporánea de CLIE, ¿ok? Es una traducción de Pedro Gómez, muy interesante, muy actual. Ve el libro de Apocalipsis y los debates que están en torno a la teología del libro de Apocalipsis desde una perspectiva muy actual. ¿Ok? Así que es un recurso muy valioso también. Muy valioso. Luego tenemos este libro que es El Apocalipsis de Juan, un comentario de George Eldon Ladd. Él es un erudito, o era un erudito bautista, ¿ok? Que ha escrito un comentario sobre Apocalipsis muy equilibrado, erudito. Él es uno de los teólogos conservadores muy respetado dentro del ámbito académico, ¿ya? O era, que en paz descanse, que en paz descanse. Muy bien. Luego tenemos este libro, también bastante interesante. ¿Qué tanto hay que hacer para estudiar la Biblia? ¿Usted qué cree? Claro, pues hermano, hay que estudiar la Biblia bien, ¿no? Si no, vamos a estar hablando cosas que no debemos, o vamos a estar hablando al revés las cosas, ¿verdad? Muy bien. Este comentario del contexto cultural de la Biblia Nuevo Testamento de Craig Skinner, muy interesante para que usted pueda comprender el contexto en el que se desarrolla cada uno de los pasajes del Nuevo Testamento. Contexto cultural. Luego tenemos este libro muy interesante del mismo autor, Craig Skinner, que es Comentarios Bíblicos con Aplicación, libro de Apocalipsis. Este es un comentario bíblico de aplicación
del libro de Apocalipsis de la nueva versión internacional. Si usted lo puede conseguir, es un libro muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Ok? Que usted puede ver básicamente también el contexto cultural. Craig Keener es un erudito en todo lo que es contexto cultural del Nuevo Testamento. Conoce muchísima bibliografía y conoce muchísimo de las costumbres y el entorno geográfico, histórico en el que se desarrolla cada uno de los libros del Nuevo Testamento. ¿Ya? Así que si usted quiere indagar un poco más, allí va a poder encontrar estos libros. ¿Ok? Muy bien, vamos a entrar al Apocalipsis de Juan. Vamos a ver algunas nociones previas. Bien, voy a recalcar que por lo menos vamos a estar hasta las 9:30 de la noche, o tal vez un poco más, ¿ya? Porque hay bastante que ver, ¿ok? Vamos a tratar de abordar en un día y en 3 secciones no vamos a poder ver todo el libro de Apocalipsis. Sería imposible, ¿sí o no? Pero he sacado lo más seleccionadito para que nosotros podamos aprender un poco más de la interpretación de este interesante y fascinante libro, ¿ya? Primero, aunque muchos detalles del libro de Apocalipsis y de mi postura son discutibles, la idea general del Apocalipsis no lo es. Podemos tal vez discutir de posturas o de pensamientos interpretativos, pero la idea general del Apocalipsis no es un tema de debate, porque la idea general del libro de Apocalipsis tiene que ver con que al final los buenos ganan, ¿sí o no? Al final la victoria será del Mesías. El Mesías ganará junto con todos sus discípulos, sus seguidores. Ese es el mensaje central del libro. Aunque las fuerzas del mal, y esa es una de las características de la literatura apocalíptica, la lucha entre el bien y el mal, un tipo de dualismo relativo, ¿no? La lucha entre las tinieblas y la luz, los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, el bien y el mal. Es un tipo de característica de la literatura apocalíptica. Y esa es la idea general, básicamente, del libro de Apocalipsis. Dios entregó el libro de Apocalipsis a una cultura que escucharía sus palabras e imaginaría sus pavorosas y aterradoras imágenes. Pregunta, cuando Dios da el libro de Apocalipsis en el siglo I, se da el libro de Apocalipsis, se escribe el libro de Apocalipsis, ¿la gente lo iba a entender o no lo iba a entender? ¿Iba a ser velado? ¿No iban a entender nada o sí podían entenderlo? Evidentemente iban a poder entender el mensaje del libro de Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Simple. Podemos estar seguros que ellos entendían el mensaje del libro de Apocalipsis porque el libro de Apocalipsis fue dado porque Dios quería que ellos entendieran su mensaje. No podía haber dado un mensaje que nadie lo entendiera. No es un libro codificado, ¿ok? Tiene un mensaje. Ahora, ¿por qué nosotros no lo entendemos? ¿Por qué para nosotros no es claro? Porque nosotros queremos interpretar de manera tan fantástica, tan idealista el libro de Apocalipsis, cuando en realidad deberíamos interpretarlo dentro de su contexto cultural. Si no interpretamos el contexto cultural en el que se escribe el libro de Apocalipsis, entonces las imágenes, las visiones o toda la simbología que hay implícito en el libro de Apocalipsis va a parecer extraña. ¿Estamos o no? Va a parecer extraño. Entonces, para poder interpretar de plano, necesito entrar en la cultura porque ellos lo entendieron, fue para esa cultura. Entonces, necesitamos indagar, investigar y adentrarnos dentro de la cultura del siglo I. Entonces, para que este libro llegue con toda su fuerza, nosotros también tenemos que entender la imaginación de su época y así captar el mensaje. Si tú, como estudiante del libro de Apocalipsis, no entras en el entorno cultural de los primeros receptores y del escritor, no vas a captar las imágenes que tiene el libro de Apocalipsis. Y hay imágenes que son muy interesantes, sacadas del Antiguo Testamento. Si no conoces Antiguo Testamento, no puedes interpretar Apocalipsis. ¿Sabes lo que hace la mayoría de gente que interpreta Apocalipsis?
interpreta Apocalipsis y ni siquiera se les ocurre ir al Antiguo Testamento a verificar si es que las imágenes apocalípticas del libro de Juan han sido tomadas, tiene su origen en el Antiguo Testamento. No, simplemente interpretan los textos bíblicos como se les da la gana. ¿Por qué? Porque no están yendo al origen. Las figuras, y yo le puedo asegurar una gran cantidad de figuras, la mayoría de figuras que son tomadas en el libro simbólicamente dentro del libro de Apocalipsis, son figuras que son tomadas del Antiguo Testamento, principalmente. Y también figuras que son tomadas de la literatura extrabíblica de la época. Entonces, quiere decir que si no conozco literatura extrabíblica o literatura intertestamentaria, apocalíptica intertestamentaria, y si no conozco Antiguo Testamento, evidentemente el libro de Apocalipsis me va a parecer un arroz con mango. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como no conozco Antiguo Testamento y no conozco literatura antiguo testamentaria o intertestamentaria me refiero entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Esos 400 años de silencio donde también se hace muchísima literatura extrabíblica. Entonces, si yo no conozco eso, me voy a interpretar, y yo conozco mucha gente que recién se convierte al Señor y lo primero que dicen, vamos a interpretar Apocalipsis, salen más confundidos. ¿Y por qué salen confundidos? Porque cuando una persona viene a estudiar libros como el libro de Apocalipsis, que tiene mucha imaginería y tiene mucha simbología antiguo testamentaria, y la persona ni siquiera sabe que existe el libro de Nahum, está entendiendo lo que quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona necesita primero entrar en el contexto. Apaguen su micro, por favor. La persona necesita entrar en su contexto. ¿Ok? La persona necesita entrar en su contexto en el contexto del libro de Apocalipsis para entender el mensaje. Si no se entra en el contexto, no se va a entender. ¿Ok? Muy bien. Los textos apocalípticos no eran un tipo de literatura extraña al judaísmo del Segundo Templo. Era muy popular entre esenios, fariseos, celotes y cristianos. O sea, los cristianos no eran los únicos que tenían apocalíptica. Los judíos, los fariseos, los celotes, los esenios también tenían apocalíptica. Eran grupos religiosos derivados del judaísmo del siglo I. ¿Ya? Y ellos también tenían su apocalíptica. Vamos a ver un poco del género apocalíptico. ¿Qué cosa es el género apocalíptico? Porque cuando uno habla, por ejemplo, de Apocalipsis, de frente uno se va acordando de la profecía. ¿Y te acuerdas de Damián con su Rottweiler? ¡No! De eso no vamos a hablar en esta noche. ¿Ok? Vamos a entender el contexto histórico-cultural del libro de Apocalipsis para interpretarlo. ¿Qué cosa es el género apocalíptico? El género apocalíptico florece en el judaísmo temprano del siglo II antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo. O sea, el género apocalíptico abarca aproximadamente 400 años. ¿Ok? 200 años, entre 200 y 250 años antes de Cristo, y se va hasta 250 años después de Cristo. Y es básicamente este periodo de tiempo en el que el pueblo de Israel se encontraba en crisis nacional, gobernados evidentemente en el siglo II, gobernados por un emperador tirano llamado Antíoco Epífanes, ¿verdad? Usted recordará, Antíoco Epífanes Seleucida, y posteriormente por el Imperio Romano. Estos dos imperios, más el Imperio Seleucida, fueron completamente despiadados y salvajes con el imperio, con la provincia de Judea, ¿no? Con el pueblo de Israel. Entonces, evidentemente, en ese contexto de guerra, en ese contexto de liberación, en ese contexto de querer ser libres de la opresión de sus enemigos, florece la literatura apocalíptica. ¿Ok? Florece, aparece, porque tienen el deseo, interpretan el Antiguo Testamento bajo la premisa de que un día vendría el Mesías, el rey, el gobernador, a librarles
de sus enemigos. Entonces, así es como empieza el género apocalíptico a surgir. Ahora, el género apocalíptico básicamente se va a nutrir de profecías del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, es una interpretación de las profecías del Antiguo Testamento. Cuando uno examina y analiza las profecías del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta, por ejemplo, que una restauración que Dios ha prometido a Israel es una restauración absoluta, pero no se ha cumplido. Así como usted y yo leemos el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que, por ejemplo, las tribus perdidas no han regresado a su tierra, las 10 tribus perdidas del reino del norte no han regresado, así como nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la restauración absoluta del pueblo de Israel no se ha suscitado, y así como nos andamos dando cuenta de muchos aspectos que en la profecía bíblica del Antiguo Testamento no se han cumplido, entonces evidentemente los judíos del siglo I también se daban cuenta de esas cosas. Y ellos decían, ¿cuándo se va a cumplir entonces esto? Y comenzaron a interpretar profecías antiguo testamentarias, y es en base a esa interpretación de profecías antiguo testamentarias que ellos comienzan a hacer florecer con su literatura, con su interpretación de profecías del Antiguo Testamento, lo que es el género apocalíptico. ¿Ok? Entonces el género apocalíptico no es una invención. El género apocalíptico es una interpretación de profecías del Antiguo Testamento no cumplidas, esperando un próximo cumplimiento en el pueblo de Israel. Y qué mejor en aquella época, ¿verdad? En donde siendo perseguidos y oprimidos por sus enemigos, ellos esperaban a un libertador, ¿no? Una de las características del género apocalíptico es que es seudónima, pero es seudónima, no es fraudulenta. Por ejemplo, el testamento de los 12 patriarcas, o el testamento de Abraham, o por ejemplo, el libro de Enoc, ¿verdad? Estos son libros que evidentemente no fueron escritos por los patriarcas, no fueron escritos por Enoc, no fueron escritos por Moisés, pero se utilizaba o se aludía los nombres de estos personajes no porque fuera fraudulenta, no porque fuera una utilización fraudulenta del nombre, no, que no es plagio, es copia, no, sino que lo que estaban haciendo los escritores apocalípticos era seguir un tipo de interpretación. Ellos decían que la interpretación de la profecía antiguotestamentaria podía ser una interpretación siguiendo una escuela mosaica, o siguiendo una escuela patriarcal, o siguiendo una escuela enógica, que según ellos llegaba por tradición oral. Entonces, no es en realidad un tipo de interpretación fraudulenta, ¿no? O sea, no es que ellos querían hacer pasar esos libros como si la autoría fuera de los mencionados personajes bíblicos. No. Ellos lo que hacían era interpretar las profecías bajo determinada escuela, y por eso le ponían libro de Enoc, o le ponían testamentos de los patriarcas, o Asunción de Moisés, etc. ¿Ya? Entonces, la literatura apocalíptica es seudónima, pero no es fraudulenta. ¿Ok? A menudo la literatura apocalíptica incluye especulaciones cosmológicas, como por ejemplo en el libro de Enoc. Se habla de cómo las estrellas y los planetas están alrededor, ¿verdad? Girando, y existe un tipo de cosmovisión cosmológica del mundo y de los astros que es muy peculiar, ¿no? Muy peculiar de la literatura apocalíptica. ¿Cuáles son los temas de la apocalíptica o del género apocalíptico? Bueno, tiene temas característicos. El primero, la revelación de secretos del plan de Dios para el futuro. Todos los libros de Apocalipsis tienen esta característica. Se supone que son una revelación de secretos de Dios para el futuro.
Otra característica, esperan un futuro escatológico. O sea, ese futuro que ellos van a ver tiene relación con el fin del mundo o el final de los tiempos. ¿Ok? Luego existe un dualismo relativo. ¿Por qué dualismo relativo? Porque así como hay la lucha entre el bien y el mal, a pesar de hacer la guerra contra el bien, no lo va a poder vencer, porque está sometido al bien. Entonces, es un tipo de dualismo, pero no absoluto, sino relativo. Otro de los temas dentro de la apocalíptica judía es el arrepentimiento nacional. Ellos esperaban que al final de los tiempos el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados para poder ser restaurados, ¿no? Ya decía el libro de Levítico, como el libro de Deuteronomio, que cuando ellos en tierra extraña se arrepintieran, Dios los regresaría a su tierra, ¿no? Entonces, esa interpretación se convirtió en una interpretación apocalíptica. Y ellos decían, cuando el pueblo de Israel se arrepienta, entonces volvería otra vez a su tierra. Intervención divina. Ellos iban a estar siendo amenazados por sus enemigos, pero de manera milagrosa, Dios iba a intervenir para salvar a Israel de sus enemigos. ¿Ok? Esa es otra de las características temáticas que tiene la literatura apocalíptica. Un juicio universal a las naciones. O sea, ven a Israel y comparan a Israel con los pueblos de alrededor y se dan cuenta que Israel es salvo, mientras que los pueblos de alrededor en las literaturas apocalípticas son siempre condenados, ¿ya? Son ajusticiados y destruidos. Una nueva era de salvación mesiánica. El Mesías se supone que viene a salvar y viene a gobernar al pueblo de Israel, trayendo la monarquía davídica que había sido destruida en la época babilónica, ¿ya? Y un cosmos transformado, un cielo nuevo y una tierra nueva, que también es una interpretación antiguo testamentaria del libro de Isaías, número 65 y 66. ¿Ya? Es una interpretación también del Antiguo Testamento. Entonces, para concluir, los temas característicos tienen que ver con temas que se van a relacionar hacia el futuro. ¿Ok? Israel arrepintiéndose, Dios viniendo a intervenir para salvarlos a ellos, Dios destruyendo las naciones enemigas, empezando una nueva era de salvación mesiánica, un cosmos transformado y la revelación del plan secreto de Dios, en este caso al que recibe este tipo de información apocalíptica. ¿Ok? Entonces, así, de esa manera podemos identificar que esos géneros son géneros apocalípticos. Muy bien, textos apocalípticos. En la Biblia hebrea tenemos algunos textos que son de carácter apocalíptico, como por ejemplo, Isaías 24-27, Isaías 56 al 66, también son textos con carga apocalíptica porque tienen los temas antes mencionados, ¿no? Joel, todo el libro de Joel es un libro apocalíptico. Zacarías 1:14 también es un libro apocalíptico y el libro de Ezequiel también tiene mucha carga apocalíptica, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Evidentemente que en la Biblia hebrea existen textos que tienen que ver con apocalíptica, ¿ya? Bien, en cuanto a los apocalipsis apócrifos judíos, tenemos el libro de Enoc, Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Elías, Ascensión de Isaías, primer Apocalipsis de Baruch en el idioma siriaco, segundo Apocalipsis de Baruch en griego, el libro de Jubileos. En las cuevas de Qumran se han encontrado dos tipos de literaturas apocalípticas, como por ejemplo los rollos de Jodayot y la regla de guerra en las cuevas de Qumran. ¿Ok? Otro tipo de literatura es el testamento de Job, testamento de Moisés, testamento de los 12 patriarcas, oráculos sibilinos judíos y cristianos, y libro de cuarto de Esdras. Estos son libros que pertenecen a Apocalipsis o literatura apocalíptica que son judíos, ¿ok? Proféticos judíos. Pero los cristianos no se quedaron de brazos cruzados.
ellos también dijeron, ustedes tienen, hagamos también nosotros, ¿no? Con la misma estructura, con la misma temática. El pastor de Hermas, ¿ok? Que fue un libro muy aceptado en los primeros años del cristianismo, hasta fue considerado canónico en muchas iglesias, ¿no? Así que si usted quiere leer, va a leer cosas interesantes ahí, ¿ya? El libro del pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, griego y etíope, también es apocalíptico. Y, ojo, que durante los primeros años de la iglesia cristiana, el Apocalipsis de Pedro también era considerado dentro del canon, ¿ya? Es depurado después del concilio de Cartago, ¿no? Pero eran estos, Pastor de Hermas y Apocalipsis de Pedro, eran dos libros muy estimados por los primeros cristianos, ¿no? El Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Tomás, Apocalipsis de Adán, Apocalipsis gnóstico de Pedro, Apocalipsis de Pablo, primer Apocalipsis de Santiago, segundo Apocalipsis de Santiago, son los libros apócrifos, Apocalipsis apócrifos cristianos. ¿Ok? Muy bien, apocalíptica canónica. ¿Qué entendemos por apocalíptica canónica? Que los apocalipsis apócrifos judíos y los apocalipsis apócrifos cristianos no entraron al canon del Nuevo Testamento, no entraron o no pasaron la barrera de aceptación popular de las iglesias, de la gran mayoría, y por eso fueron excluidos. De todos los apocalipsis que ustedes han leído, solamente uno pasó la valla. ¿Cuál fue? El Apocalipsis de Juan. Fue el único aceptado en la gran mayoría de iglesias cristianas y por eso es que fue aceptado dentro del canon cristiano. Ahora, el cristianismo, miren lo que hace el Apocalipsis de Juan porque es un libro muy particular. Tiene literatura y estructura y temática apocalíptica, pero el Apocalipsis de Juan es muy particular porque el cristianismo lo que hace es adoptar la apocalíptica judía, pero transforma la temática. Transforma. De tal manera que, por ejemplo, ¿qué es lo que adopta el cristianismo de la apocalíptica judía? Por ejemplo, el tema de la resurrección. La resurrección era un tema debatido en el siglo I. Como usted sabe, habían grupos religiosos que no aceptaban la resurrección del cuerpo. Y habían grupos religiosos que sí aceptaban la resurrección. Así que en el siglo I era un tema debatido la resurrección. Pero el cristianismo adopta la resurrección y adopta el tema de las dos eras, que era el Olam Haba, que era la era por venir, o la era mesiánica, y el Olam Hazé, que era esta era, o la era presente, ¿no? Inclusive el Señor Jesucristo, cuando habla acerca del pecado imperdonable, Él dice que el que blasfema contra el Espíritu no será perdonado en este siglo y en el venidero. Él está usando un tipo de división apocalíptica utilizada en la temática judía apocalíptica. El Olam Hazé y el Olam Haba, ¿ok? El mundo presente y el mundo por venir. El mundo por venir era la era mesiánica, ¿ya? Era la era mesiánica. ¿Qué más adopta? El tema del Hijo del Hombre. Recuerde que en el libro de Apocalipsis 7:14 se habla de el Hijo del Hombre, una alusión al Mesías que recibiría el reino al final de los tiempos, ¿no? Y que evidentemente fue un título aplicado también por los primeros cristianos al Mesías, ¿no? ¿Qué más tenemos? La tribulación final. Este es otro punto importante, ¿ok? Este es otro punto importante, porque los primeros cristianos, adoptando la temática judía, sí aceptaba que al final de los tiempos iba a haber un tiempo de tribulación. ¿Ok? Ellos aceptaban que iba a haber un tiempo de tribulación al final de los tiempos. Y el reino mesiánico para venir a destruir a todas las naciones que se habían rebelado contra el Mesías. Y contra el pueblo de Israel le habían hecho la guerra. Y entonces los judíos le iban a decir, ya ves, ¿por qué me has hecho la guerra? Se iban a ir con el Mesías a destruir a los pueblos enemigos. Entonces, el cristianismo toma la temática, pero la adapta, la transforma, de tal manera que en el libro de Juan encontramos cosas muy interesantes,
que son únicas de este estilo canónico. La apocalíptica judía, miren, la apocalíptica judía menosprecia el tiempo presente porque siempre se va a concentrar en el futuro. ¿Por qué se concentra en el futuro la apocalíptica judía? Simple, porque el futuro va a traer salvación. En el presente solamente hay desgracia. Entonces, el pensamiento principal de la literatura apocalíptica va a ser el futuro y va a menospreciar el presente. Pero en el Apocalipsis de Juan y en el cristianismo no se desprecia el tiempo presente. Se entiende que el tiempo presente viene a ser una era de cosecha de almas para el reino mesiánico, ¿verdad? Se entiende que el tiempo presente es un tiempo de anuncio a las personas de que el rey va a venir a gobernar, y por eso este tiempo presente es muy importante para anunciarle a las personas que viene el rey. Entonces, no hay un menosprecio por el presente como sí existía en la literatura apocalíptica. Más bien se ve el presente como una entrada para el futuro. Por eso es que en el libro de Apocalipsis 22:10, a Juan se le dice que no selle la visión. ¿Por qué? Porque ya estaba en los últimos días esperándose la consumación del plan de Dios. Los primeros cristianos hablaban de esa época o del siglo I como los últimos días, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellos ya estaban viviendo en el tiempo presente los últimos días. Entonces, por eso era que no podían menospreciar el presente, centrándose en el futuro, pero aprovechando el presente para poder invitar a otros a entrar a la era mesiánica. Ese era su mensaje del reino de Dios. Muy bien, y difiere un poco de nuestro mensaje, ¿no? A veces cuando nosotros vamos a predicar, vamos y le decimos a la gente, oye, y si tú te mueres, ¿a dónde te vas? Y dice, bueno, al cielo, al infierno, y siempre vas, si tú te mueres, ¿a dónde te vas? Al cielo, al infierno. Pero la pregunta es, cuando los primeros cristianos predicaban, ¿dónde te mueres? Si te mueres, ¿dónde te vas? No. Cuando los primeros cristianos predicaban de entrar en el reino mesiánico. Porque se considera en la Biblia que el cielo y el infierno es un lugar de espera intermedio, porque lo importante no es el cielo y el infierno, lo importante es la era mesiánica. Y ellos predicaban el reino de Dios. Entonces, ellos le decían a la gente, no si te vas al cielo o al infierno, ellos les decían que tenían que morir esperando la resurrección para entrar al reino mesiánico. Ese era el mensaje del siglo I. ¿Se da cuenta o no? Este mensaje evidentemente es cambiado, evidentemente es transformado. ¿Por qué? Porque después del siglo II, siglo III, y específicamente en el siglo IV, cuando San Agustín de Hipona hace su famoso libro La ciudad de Dios, cambia la perspectiva premilenialista, porque durante los 4 primeros siglos de la iglesia ha sido premilenialista. Creía en un milenio literal, ¿verdad? Creía en un milenio literal. Pero se cambia esta perspectiva en el siglo IV con San Agustín de Hipona en la ciudad de Dios, diciendo que el milenio ya no es literal, sino que el milenio es espiritual. Al cambiarse esa perspectiva, evidentemente la predicación ya no es, oye, conviértete para entrar al reino, sino es, salva tu alma del infierno y ándate al cielo. Y se ha ido pasando, digamos, esa tradición de predicación hasta nuestros días. Cosa que en realidad los cristianos hoy en día deberíamos estar enfocados en la predicación, sí, ganar almas, exacto, yo no digo que no, pero centrándonos en que el punto final no es el cielo, porque el cielo es un lugar de espera, o no es el infierno, porque el infierno es un lugar de espera, sino es principalmente la resurrección para entrar ¿dónde? Al reino mesiánico. Esa era la perspectiva que tenían los primeros creyentes en el siglo I, II, III y IV. ¿Se da cuenta, no? ¿Ok? Por eso para ellos el presente era muy importante porque ya vivían
en la época del fin. Otra de las características peculiares que tiene el Evangelio de Juan es que en el Evangelio de Juan la temática es básicamente cristocéntrica. ¿A qué me refiero con cristocéntrica? Quiere decir que Cristo, el Mesías ya prometido según la óptica cristiana, porque evidentemente los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los coranitas, no creían que Cristo era el Mesías, pero los cristianos sí creían que Cristo era el Mesías. Entonces, evidentemente la apocalíptica cristiana tenía que estar centrada, la apocalíptica cristiana tenía que estar centrada en la persona del Mesías ya venido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el pensamiento del siglo I de los cristianos, el Mesías tenía que ser reconocido como único Señor. Y Dios el Padre tenía que ser reconocido como Dios, sobre todas las personas. Bajo estas dos premisas, entonces, la apocalíptica es cristocéntrica. Y eso se ve en Juan, en el Apocalipsis de Juan 4 y 5, ¿verdad? En donde inclusive el Padre hace voto de adoración al Cordero. No se ve en el texto griego, pero la versión siríaca peshita ha conservado una lectura muy interesante, en donde es el Padre mismo desde el trono quien adora al Cordero. Entonces, la carga cristocéntrica del libro de Apocalipsis es muy evidente, ¿no? Es el Mesías, es el Cordero que ha vencido, el centro del mensaje apocalíptico cristiano. Y es su reino el final para todos los cristianos, ¿ok? La apocalíptica judía es una interpretación de las profecías del Antiguo Testamento, porque en su época ya no había profecía. O sea, la apocalíptica judía, recuerde usted, se nutre de las profecías del Antiguo Testamento. Pero la diferencia con el Apocalipsis de Juan es que Juan es profeta. Él mismo se llama profeta, ¿verdad? Y es más, el ángel en Apocalipsis 22:9 le llama al mismo Juan, le llama profeta. O sea, quiere decir que mientras que el judaísmo, ojo, mientras que el judaísmo fariseo, esenio, celote, curramnita, ya habían perdido el ministerio de profeta, los cristianos aseguraban que en su época, por el Espíritu Santo, todavía habían personas que tenían el ministerio de profeta. Uno de ellos es mencionado en el libro de Hechos. Por ejemplo, Ágabo. Ágabo era un profeta, ¿verdad? Al estilo de los profetas antiguo testamentarios. Entonces, mientras que en el judaísmo, en los otros judaísmos, la profecía se había perdido, los cristianos eran los únicos que decían que la profecía seguía. Y es reconocido este Juan como profeta. Ahora, es mi opinión, que Juan, el apóstol, no es el escritor del libro de Apocalipsis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nunca en todo el libro de Apocalipsis se menciona que él fuera el escritor. Ni tampoco se menciona que él sea apóstol. Se menciona como hermano en Cristo y copartícipe de los sufrimientos, pero nunca como apóstol. ¿Verdad? Ahora, se le menciona en Apocalipsis 22:9 al escritor de este libro junto con los profetas. Como el nombre Juan era un nombre tan común en la época del siglo I, probablemente este Juan sí era un personaje conocido entre los primeros cristianos. Tal vez era un profeta como Ágabo, conocido en las iglesias del siglo I. Y por esa autoridad es que él escribe este libro. ¿Verdad? Entonces, si es Juan o no es Juan, al final uno no se va a rasgar las vestiduras, ¿no? Lo cierto es que para mí, desde mi perspectiva, usted puede tener la perspectiva que usted quiera, investigar como usted desee, ¿no? Pero yo creo que en realidad no es Juan. Es un profeta llamado Juan, del siglo I, muy conocido por las iglesias, quien ha escrito este libro,
porque es lo que aparentemente se demuestra, ¿no? Además, el estilo del griego del Apocalipsis es un estilo de griego muy brusco, muy tosco, que evidentemente difiere del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio es un griego muy refinado, cosa que no se encuentra en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Bien, la apocalíptica judía es seudónima, o sea, se hacían interpretaciones antiguo testamentarias utilizando el nombre de los antiguos personajes bíblicos, antiguo testamentarios, pero el Apocalipsis de Juan no es seudónimo, porque la apocalíptica de Juan menciona a su autor, que es el mismo Juan, y no tiene el interés de tener un sobrenombre de algún personaje antiguo testamentario. Entonces, aunque el libro tiene muchos rasgos y temática apocalíptica, el libro del libro de Juan, el Apocalipsis de Juan, es también muy interesante, ¿ok? Porque tiene sus propias perspectivas literarias, ¿ok? Tiene sus propias perspectivas literarias. Si bien adoptó muchas cosas del judaísmo o de la apocalíptica judía, también es cierto que el Apocalipsis de Juan es muy original. Claves de interpretación del género apocalíptico. ¿Cómo debo interpretar el género apocalíptico? Ya que ahora te has dado cuenta, ¿qué cosa es un libro apocalíptico? ¿Cuál es su temática? ¿Por qué es que este libro aparece en esa época de crisis de Israel? ¿Por qué este tipo de literatura aparece en este? Ya desde que nos hemos dado cuenta de eso, ahora vamos a ver las claves de interpretación. Porque el libro de Apocalipsis es un libro muy particular, muy especial. No se puede interpretar porque simplemente se te dio la gana. No. Hay pasos que nos pueden permitir interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. Número 1, considerar el contexto cultural. Considerar el contexto histórico-cultural. Juan le escribe a 7 iglesias literales, no son iglesias simbólicas. Son iglesias literales que habían en Asia Menor y que inclusive la ubicación de estas antiguas iglesias sigue la misma secuencia geográfica que escogería un mensajero itinerante romano para entregar un libro. O sea, quiere decir que es un libro muy especial, muy particular, y que ha sido dirigido a 7 iglesias que realmente existieron en el siglo I. Entonces, si tomamos en serio lo que afirma el propio libro, se trata de un texto fácil de entender para los primeros receptores, quienes de hecho iban a ser dichosos por obedecer sus palabras. Apocalipsis 1, versículo 3 dice, dichosos y bienaventurados los que leen y ponen en práctica lo que dice este libro. Si ellos no lo entendían, entonces imagínate, ¿hubiera sido dichoso el que lo leyera? No, pues hermano. Entonces, evidentemente, estamos frente a un libro que tenía que ser entendido en su contexto histórico-cultural, tanto por el autor como por los primeros receptores. Entonces, ¿qué necesito? Si quiero entender, primero céntrate en el contexto histórico-cultural del libro de Apocalipsis. Juan escribió en griego y utilizó figuras literarias y símbolos que formaban más parte de la cultura de él que de nuestra cultura. ¿Tú crees que Juan se puso a ver, mira, el COVID-19 en el año 2000 y saldrá un virus que matará a mucha gente? ¿Acaso se puso a ver CNN, RPP? ¿Qué se puso a ver él? No, pues hermano. El problema es que nosotros queremos obligar a un libro del siglo I después de Cristo a que entienda las cosas como nosotros lo entendemos hoy en día. Ese es el error craso que tenemos cuando interpretamos la Biblia. Ese es un error craso. Obligarle a un texto antiguo a que piense como tú estás pensando hoy en día. Y la gran mayoría del libro de Apocalipsis ni siquiera hacen exégesis histórico-cultural. Simplemente se van de frente a ver el futuro y lo hacen con su periódico para ver qué noticias ha cumplido. O sea, es lo más absurdo que encontramos dentro de la comunidad de intérpretes del libro de Apocalipsis. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué necesitamos?
Si el libro iba a ser entendido, Dios lo dio para que lo entendiera la primera comunidad, tengo que entrar en la mente de la primera comunidad para entender el libro de Apocalipsis. Tengo que entender su cultura, su pensamiento, su ideología, sus costumbres. Ahora, que el libro no fuera sellado, ni siquiera en su generación, indica también que Dios quería que se entendiera desde aquel momento en adelante. Cuando Dios le dijo a Daniel, sella la visión de esta profecía, lo que le está diciendo es, todavía no está el fin. Pero cuando Dios le dice en Apocalipsis a Juan, le dice, no sellen la visión, ¿qué le está diciendo? No selles, pues, porque ya estamos en el tiempo final. Dios quería que se entendiera. Ese es el mensaje. Esto indica que es necesario trabajar con el trasfondo antiguo más que con el moderno para entender el libro de Apocalipsis, ¿sí o no? ¿Quieres entender Apocalipsis? Tienes que trabajar en el trasfondo histórico, cultural del libro de Apocalipsis. No te puedes centrar en el futuro. Ah, Trump, vamos a buscar a Trump. Y se han puesto a buscar a Trump en el libro de Apocalipsis. Uy, mira, el coronavirus. ¿Qué dice la Biblia del coronavirus? Y se van al libro de Apocalipsis para ver si Apocalipsis habla del coronavirus. No sé si me dejo entender. Entonces, es absurdo, pues, hermano. Cuando uno va a interpretar el Apocalipsis, interprétalo. Primero, interprétalo en su contexto histórico-cultural, cómo lo entendieron los primeros cristianos en el siglo I. Eso es lo primero que hay que hacer. Las noticias de la actualidad no son la clave necesaria para interpretar el libro de Apocalipsis. Porque Apocalipsis 1:3 dice de manera clara, bienaventurados y dichosos son los que leen y ponen en práctica las palabras de este libro. Yo te pregunto, ¿los primeros cristianos tenían CNN? No, pues. Y sin embargo, ¿entendieron el libro de Apocalipsis? Sí, pues. Entonces, evidentemente, para entender Apocalipsis, tienes que sumergirte dentro del contexto cultural del siglo I y no andar pensando que tiene relación hoy en día para nuestro tiempo, porque todavía no es lo primero que tienes que pensar. Primero tienes que entender la mente del autor, la mente de los receptores, y luego ya andar investigando más. Entonces, no puedes, Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis con las noticias, a ver qué sale. No, pues, hermano. Muy bien. Algunos maestros populares de profecía, así como Tupac al-Dulcin, han ignorado el trasfondo histórico-cultural del libro de Apocalipsis y han preferido interpretar el libro a la luz de los titulares de los periódicos de la actualidad, ¿no? Entonces, interpretan Apocalipsis, depende de los titulares. Si sale un titular interesante, ahí está, Apocalipsis tiene la respuesta. Cosa que evidentemente no es, pues, hermano, ¿no? No es. Muy bien. Esta es probablemente la razón por la que la mayoría de los maestros, intérpretes de Apocalipsis, ¿no? Tiene que revisar sus predicciones cada pocos años a medida que cambian los encabezados de las noticias. Cambia una noticia, dicen, fue una idea, una perspectiva distinta, ¿no? Ahora vamos a cambiar. Entonces comienzan a interpretar el Apocalipsis en base a las noticias, cosa que no tiene que ver. Hay que entender, como dice un hermano, hay que entender la apocalíptica judía del siglo I. Ellos ya tenían libros apocalípticos como el libro de Enoch. Y que, ojo, el libro de Enoch también fue aceptado como canónico por muchos creyentes en el siglo I. ¿Me entienden? Entonces hay que empaparnos del pensamiento, entienda, empápese del pensamiento del siglo I antes de entrar a interpretar el libro de Apocalipsis. Número 2. No solamente está entrar en el contexto histórico-cultural, también hay que entrar en el propio género literario del libro. El libro es apocalíptico. ¿Cómo lo sabes? Por su nombre, pues, ¿no? Se llama Apocalipsis, es el género apocalíptico, ¿no? Entonces, si es un género apocalíptico, pregunta, ¿lo puedes interpretar literalmente? No puedes interpretar literalmente el libro de Apocalipsis, pues, hermano.
Eso es simple. ¿Por qué? Porque es género apocalíptico. Ahora, interpretar literalmente significa tomar cada parte de la escritura según su sentido literario. Eso significa tomar cada parte de la escritura en su contexto literario. ¿Ya? Entonces, yo no puedo interpretar literalmente Apocalipsis, pero lo que sí puedo es interpretar el libro de Apocalipsis en su contexto literario. Es un libro apocalíptico y hay que interpretar las figuras que dice el libro de Apocalipsis. Ahora, esto significa que aunque no tenemos que restar importancia a las figuras literarias o a los símbolos dentro del libro de Apocalipsis, toda, escúcheme aquí, toda la visión engloba una verdad. Toda una visión apocalíptica dicen verdades que son revestidas de símbolos. Dicen verdades, pero son verdades revestidas de símbolos y debe verse de manera completa, sin alegorizar detalles. Los detalles pueden ser simplemente para efecto dramático o para guiar a los lectores sin que ellos se confundan en la interpretación. Nada más. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, 6, versículo 12, Apocalipsis 6, 12, miren lo que dice ahí. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo eso se puede tomar de manera literal, o es que el autor bíblico, para efectos de hacer más vívida la escena, pone elementos que hacen que la escena sea más dramática. ¿Me entiendes? O sea, lo real dentro de ahí es que miró un terremoto. Todos los demás detalles dentro de esa visión simplemente pueden ser para efecto dramático. Entonces, no es necesario tomarlo de manera literal, porque tomarlo de manera literal contradeciría, por lo menos en este caso, el mismo concepto que nosotros tenemos de la astronomía, ¿verdad? Usted se imagina una lluvia de estrellas cayendo sobre el planeta Tierra, lo destruye, pues, hermano. Ahora, ¿por qué dice que el cielo se enrolló como un pergamino? Esa es otra cosa que sería de manera simbólica, no literal, porque en la época de Juan, recuerden, ellos creían que el cielo era bronce. Ellos no creían en la atmósfera como nosotros creemos. Ellos creían que el cielo era de bronce bruñido. Era un cielo de hierro. Tú lo tocabas y sonaba. Y ahí estaban pegadas las estrellas, ahí estaban pegadas el sol y la luna. Eso creían en el siglo I. Y entonces, por efecto, evidentemente, por efecto de drama, ¿no? Él dice que ese cielo de bronce se enrolla. Cosa que evidentemente, desde nuestra perspectiva astronómica, ya no es así, pues, no sucede. Entonces, tenemos que interpretar esa figura apocalíptica. ¿Ok? Hay situaciones dentro del pasaje que no son literales, son simplemente para remarcar el efecto del pasaje, ¿ok? Bien, acá me están preguntando, dice, el autor tenía conocimiento de astronomía de su época, que es completamente distinta a la astronomía de nuestra época. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dice, ¿qué por ciento del lenguaje simbólico, metafórico y literal contiene el libro de Apocalipsis? Bueno, muchas de las imágenes, por eso digo, las imágenes deben ser interpretadas de manera global, no necesariamente mirando detalle por detalle. Entonces nos encontramos que es
casi un 80% de imaginería que existe dentro, simbología que existe dentro del libro de Apocalipsis. Tienen verdades, son reales, pero revestidas de símbolos, ¿no? Dice, los primeros padres de la iglesia han afirmado que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. Sí, es verdad. Los primeros padres de la iglesia creyeron que el libro de Juan había sido escrito por Juan. Pero esos libros las opiniones de los padres posapostólicos no son necesariamente autoridad. Porque ellos también aceptaron el libro de Apocalipsis, también aceptaron la Didache, también aceptaron muchos libros que no, el libro de Enoch, ¿verdad? Entonces, hay que entender que lo que los padres de la iglesia dicen son cosas interesantes, pudieron haber sido verdad, sin embargo, no es autoridad, ¿ok? No es autoritativo. Ellos también han cometido sus exabruptos y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, si alguien cree que Juan es el autor del libro de Apocalipsis, da igual, pues hermano, está bien, ¿eh? No se va a morir por eso, ¿no? Yo creo que no, usted cree que sí. Lo importante es que esté en la Biblia, ¿no? Lo importante es que está ahí. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos, pero no queremos que se vaya a convertir luego en debate ahí. Si usted cree que fue Juan, créalo. Si usted cree que fue el apóstol, si usted cree que fue un profeta o quien haya sido, da igual. George Ladd, erudito, bautista, conservador, dice que el libro de Apocalipsis fue escrito por un profeta llamado Juan. ¿Ya? Eso lo dice George Ladd. Por eso puse ahí su libro, para que ustedes lo puedan leer. ¿Ya? Entonces, no se pierde, la Biblia no deja de ser autoridad si es que fue o no fueron los apóstoles los que la escribieron. La Biblia es autoridad para nosotros porque está allí, en un canon que nosotros los cristianos hemos aceptado como inspirado por Dios. Así es. El libro Amén. de Hebreos no tiene autor, ¿o sí tiene autor? No tiene autor. ¿Y es inspirado? Es inspirado, pues. Entonces no necesitamos por qué andar cuestionando si está o no está. Muy bien, o si es o no es autor. Bien. No interprete de manera literal el texto, ¿ya? Tenga cuidado. Nadie considera que Babilonia la Grande sea una prostituta o madre de las prostitutas literales. ¿Ya? No, usted no se va a ir a una zona rosa a decir, aquí, por ejemplo, aquí es la gran Babilonia, la madre de todas estas rameras. No, pues, eso no es literal. ¿Me entiendes o no? Se está usando una simbología, por hermano, ¿no? Tampoco nadie toma la Nueva Jerusalén como una novia literal. La Nueva Jerusalén no es una novia literal, pues, ¿verdad? Y pocos entienden que la madre del Apocalipsis 12 es una persona literal. Una mujer vestida de sol no existe, pues. Entonces son imágenes o son tipos o son características particulares, ¿ok? Que tiene el libro y que se debe interpretar en su propio contexto, ¿ok? Se tiene que interpretar en su propio contexto. Muy bien. Pastor, Sí. una consulta. Termino con esto y doy paso a las preguntas. Ok. El libro de Apocalipsis se sirve de imágenes y símbolos que tenían lógica en su generación, y los modernos maestros de la profecía con frecuencia han intentado explicar qué significan esos símbolos, pero no han entendido primero lo que significó esos símbolos para sus receptores originales. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es identificar esas imágenes de las que se valió el autor. ¿Qué imágenes el autor prestó del Antiguo Testamento? ¿O qué imágenes el autor prestó de la literatura extrabíblica? Porque también hay partes que han sido tomadas de la literatura extrabíblica. ¿Ok? Ahora,
¿Qué tenemos que hacer para interpretar correctamente el libro de Apocalipsis? Usar la literatura apocalíptica extrabíblica. ¡Uy, pero esa es herejía! ¿Cómo usted va a usar un libro fuera de la Biblia que tú no usas diccionarios? ¿Sí, sí o no? Entonces, pues, hermano, la literatura apocalíptica, extrabíblica, apócrifa, pagana, como tú quieras llamarla, tiene temáticas o tiene temas que son interesantes para los lectores del siglo I. Y hay algunas cosas que han sido prestadas del libro, en el libro de Apocalipsis, de este tipo de literatura. Si Dios lo quiso guiar así, problema de Dios. Cuando estés en el cielo te mueras, le vas y le preguntas por qué. Pero no podemos cerrar los ojos a una realidad. La realidad es que el libro de Apocalipsis sí presta, tanto del Antiguo Testamento en su gran mayoría, como de la literatura extrabíblica, algunas cosas y simbología extrabíblica. No es extraño que esto suceda, porque en el libro de Judas se presta literatura extrabíblica, ¿o no? Se presta el libro de Enoc, un pasaje del libro de Enoc en el libro de Judas, y se presta la ilustración de Moisés, del cuerpo de Moisés, siendo debatido por Satanás y el arcángel Miguel, tomado de la literatura extrabíblica del testamento de Moisés, o de la asunción de Moisés. Entonces, la misma Biblia, como nosotros la conocemos, también tomó, no solo del Antiguo Testamento, figuras e imágenes, sino que también tomó de la literatura extrabíblica, figuras e imágenes, y nosotros necesitamos identificar las figuras antiguo testamentarias o las figuras extrabíblicas que están en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Para entender correctamente el mensaje que quiso dar en su momento. ¿Ok? Recuerde, los autores proféticos judíos utilizaban con frecuencia predicciones enigmáticas o enigmas para suscitar una reflexión y no para encubrir una parte de su significado. Los romanos hubieran identificado realmente que Roma estaba sentada sobre 7 montes. O sea, miren, algunos dicen el libro de Apocalipsis dice, fue escrito no llamando a Babilonia, no llamando a Roma Babilonia, Roma, sino que le llamó Babilonia para que nadie se diera cuenta. Pero si usted se pone a leer, dice que este imperio está sentado sobre 7 montes. Cualquier romano que leyera eso, inmediatamente hubiera identificado a Roma, la ciudad de Roma, ¿sí o no? Por más que haya llamado Babilonia. Entonces, evidentemente, tenemos que entender que la profecía apocalíptica o el género apocalíptico no buscaba hacer algo tan complejo para que la gente no lo entienda, no. No era ocultar misterios o ocultar realidades. La literatura apocalíptica lo que buscaba era provocar reflexión, ¿ok? Buscaba que la gente reflexione cuando leía este tipo de literatura. Pregunta. ¿Qué perspectiva debo tomar para interpretar el género apocalíptico? ¿Qué perspectiva debo tomar para interpretar el género apocalíptico? ¿Ya? Porque recuerde que hay 4 escuelas, ¿no? La escuela historicista, la escuela preterista, la escuela dispensacionalista, futurista, etc. Entonces, ¿qué debo ser? ¿Futurista, preterista, historicista? ¿Qué debo ser? Ok, dice, muy bien. ¿Dispensacionalista? ¿Tengo que ser dispensacionalista para interpretar correctamente el libro? Hay que reconocer que la mayoría de los dirigentes cristianos a lo largo de la historia han sido amilenialistas. San Agustín, Lutero y Calvino ni siquiera creían en el milenio, ¿no? Y que muchos dirigentes que participaron en los avivamientos norteamericanos eran postmilenialistas, como Jonathan Edwards y Charles Finney, 2 grandes evangelistas, ¿no? Y que la mayor parte de los padres de la iglesia primitiva eran premileniaristas, pero post-tribulacionistas, no pretribulacionistas como nosotros, o bueno, como yo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo soy dispensacionalista, pretribulacionista, premilenialista. Yo creo que es la manera correcta de interpretarlo.
Pero vamos a dejar de lado las posturas. Como les digo, dejemos de lado un poco las posturas y vayamos un poco más al contexto histórico, cultural. ¿Ok? Hay que entender que las épocas de la historia de la iglesia también son influenciadas a veces por perspectivas interpretativas o teológicas. Por ejemplo, el amilenarismo era un tipo de interpretación durante toda la época de la Reforma. Nadie durante la Reforma fue premileniarista, ¿no? El postmilenarismo fue el tipo de interpretación en los avivamientos norteamericanos del siglo XVII y XVIII. Y el premileniarismo es un tipo de interpretación de nuestra época. La gran mayoría de cristianos son premileniaristas, ¿no? Entonces, como les digo, dejando de lado si uno es premileniarista, postmileniarista, etcétera, hay que primero, antes que todo, hay que interpretar el contexto histórico. Y luego ya nos vamos a hablar de las herejías por otro lado. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué necesito entender? Aquí está la clave. ¿Sabe cuál es la clave? Los preteristas dicen que el libro solamente debe entenderse en su contexto histórico-cultural. ¿Ok? Pero la realidad es que, aunque el libro, si bien es cierto, fue dado para los primeros cristianos y nos habla de problemas reales que pasaron durante la iglesia cristiana, también es verdad que algunos pasajes del libro de Apocalipsis por los primeros cristianos hayan sido relacionados con el Imperio Romano. No estamos negando eso. Es verdad. Y probablemente ellos creyeron que la bestia de Apocalipsis era Nerón o Domiciano. ¿Por qué? Porque estaban en ese momento, estaban en ese contexto, en esa cultura. Entonces, es cierto que la mayoría de los cristianos, si bien es cierto, hubieran relacionado algunos eventos de Apocalipsis con lo que pasaba, como por ejemplo la persecución, o hubieran creído que la Babilonia era Roma, también es muy cierto, ojo, también es muy cierto que ellos no hubieran considerado ningún evento del siglo I como el cumplimiento del regreso de Cristo, porque ellos no habían visto a Cristo regresando. También es muy cierto que no hubieran visto el cumplimiento del juicio del gran trono blanco. También es muy cierto que ellos no habrían visto la nueva Jerusalén descender del cielo. ¿Sí o no? Entonces, evidentemente, el libro de Apocalipsis, en su contexto histórico-cultural, fue relacionado por los primeros cristianos dentro del marco de Roma y de la persecución que ellos vivían. Pero también es otra realidad que mirando el libro de Apocalipsis en su conjunto, habían eventos que no podían ser cumplidos en ese momento, porque ellos estaban esperando un cumplimiento, ¿qué? Futuro. El problema es que ellos creían que ya estaba Cristo ahí a la puerta, de ahí a 2 pasos más. Y por eso relacionaron. La realidad es que de Apocalipsis del siglo I, cuando fue dado, hasta hoy han pasado 20 siglos. ¿Verdad? Y entonces, la perspectiva del libro de Apocalipsis ya va cambiando a la perspectiva de cómo lo entendieron en el siglo I, pero tiene verdades que son reales para el día de hoy. Eso es lo que tenemos que hacer, interpretar el libro de Apocalipsis de una forma pasada futura. ¿Por qué pasada futura? Pasada porque tiene su ubicación en su contexto histórico-cultural, pero futura porque hay eventos en el libro de Apocalipsis que no hubieran sido relacionados con ningún evento histórico del siglo I por los primeros cristianos, como el regreso de Cristo, el juicio del gran trono blanco, etc. ¿Estamos o no? Entonces, es imposible decir que todo el libro tiene relación con los primeros cristianos del siglo I, porque ni siquiera ellos lo hubieran aceptado así, hubieran esperado un cumplimiento futuro. A menos que ellos hayan entendido que todo el libro es alegórico, cosa que sería extraño porque ellos esperaban que la literatura apocalíptica se cumpliera literalmente. Ellos esperaban realmente el regreso de Cristo, ¿verdad? Entonces sería extraño esperar que ellos creyeran que simplemente esto iba a ser, esto iba a ser para el siglo I, ¿no? Ahora, algo que tienen los profetas es que los profetas relacionaban eventos de su época histórica
Y a muchos de esos eventos o juicios de la época histórica, ellos le llamaban el día de Jehová. Y por ejemplo, cuando Dios castigó Babilonia en la época antigua, los profetas dijeron que sería el día de Jehová y que la luna no daría su resplandor y el sol se pondría negro. Entonces, muchas figuras apocalípticas fueron prestadas o tomadas para eventos históricos que sucedieron en la época de los profetas. Quiere decir que cuando los profetas profetizaban, no solamente hablaban de eventos de su época, sino que relacionaban los eventos de su época con eventos futuros. Entonces, cuando leemos el libro de Apocalipsis, tenemos que darnos cuenta que está ubicado en un propio contexto histórico del siglo I, pero que eso no está divorciado de la realidad de un cumplimiento futuro. ¿Estamos o no? No está divorciado de un cumplimiento futuro. ¿Por qué? Porque los mismos profetas del Antiguo Testamento también entendían que los eventos históricos tenían relevancia en el fin. Y así lo vemos en todo eso de ahí. Preguntas antes de entrar a la segunda clase. ¿Preguntas? Sí, Dos preguntas nada más. A ver. buenas noches. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bendiciones. Bueno, les saludo desde el Ecuador. Mi hermano Abraham, gracias por la oportunidad. Estoy conectado vi el anuncio de usted por las redes y hoy, gracias por la oportunidad. ¿Es posible poder conectar algunos eventos, más que nada el sentido de la gran estrella que cae del cielo, tomando como referencia la situación que pasó con la erupción del volcán allá no sé si es el Vesubio, y que esa situación la consideró Juan como la posible destrucción de la tierra, y tomó él como referencia teniendo esa experiencia? Pregunta. Ya. Bien, los autores bíblicos no fueron autores que hayan sido pasivos. Ellos eran autores activos, ¿no? Y en esa actividad ellos participaron contribuyendo su cultura, su contexto. Ellos participaron también junto con Dios al escribir la Biblia. No estoy seguro, no podría decir, porque no he estado allí con Juan, si es que este evento histórico influenció en Juan para escribir, ¿verdad?, sobre el fin. Lo que dice el libro de Apocalipsis es que lo que escribe en realidad es una revelación. Un ángel le visitó, ¿no? Y ahí viene otro problema. ¿Fue un ángel o fue Cristo? Y ahí la gente se divide. ¡Fue Cristo! ¡Fue un ángel! Y se andan peleando por saber quién fue, ¿no? Y ya hoy día vamos a ver la solución al problema. Entonces, ¿qué pasa? Que no podría estar muy seguro de cuáles fueron los eventos históricos que motivaron a Juan a poder escribir el libro de Apocalipsis, pero sí pudiéramos hacer con algo más objetivo, ¿no? Con la literatura extrabíblica, con la literatura bíblica, ¿no? O sea, la literatura extrabíblica y la literatura bíblica, como tenemos evidencia de esos textos, podemos cotejarlo con el libro de Apocalipsis y determinar su influencia, ¿no? Pero de eventos históricos, tal vez sí, tal vez no. Eso es algo muy ambiguo. Gracias, hermano. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Quién dijo yo? Siervo, pasé de recordar, hay varias preguntas que han hecho en el chat. No sé si va a responder al final o ahora en este tiempo. Ya. Me voy a dar tiempo de leerlo, ¿ok? A ver, vamos a ver acá. No sé dónde me quedé el último. Ya, a ver, dice... Muy bien. Bueno, un hermano nos dice que si el libro de Juan no fue escrito por Juan, el apóstol, se pierde la autoría, se pierde la autoridad de la Biblia. ¿Sería verdad? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero si alguien cree así, bueno, ya está en su libertad, no hay problema. De alguna manera todos somos herejes. Muy bien. A ver, ¿cuál debe ser la manera correcta de interpretar el libro de Apocalipsis? Histórico crítico, evidentemente, con visión futurista.
¿no? Porque eso es lo que estaba queriendo decir el libro. Ah, bueno, sí, hay una escuela idealista, ¿ok? La escuela, nos menciona ahí, la escuela, para mí la mejor escuela es la preterista. Evidentemente, la escuela preterista te ubica dentro del contexto histórico del libro. Evidentemente, para mí la escuela preterista es muy importante, pero no es completa. ¿Por qué no es completa? Porque se queda solo en el siglo I y su cumplimiento ahí, cuando en realidad los profetas del Antiguo Testamento no solamente relacionaban los eventos de la historia, sino que también lo hacían desde una perspectiva futurista. Entonces, preterista, futurista, una mezcla de preterismo y futurismo sería un método de interpretación más completo para el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero si uno cree que la preterista es lo correcto, sígale ahí, hermano, no se preocupe. Igual me espero verlo por allá en el cielo. A ver, ok. Dicen algunos hermanos que Juan 1:1 menciona a Cristo como el verbo de Dios y Apocalipsis 19:13 menciona a Cristo como el verbo de Dios. Entonces, esa es una evidencia de autoridad apostólica de Juan. No necesariamente, ¿ya? Porque no, usted lo está interpretando en el texto, lo está interpretando en el texto español. Tendría que ir al idioma griego y ver el estilo de traducción, el estilo de escritura, ¿no?, que se utiliza en el libro de Apocalipsis, para que se dé cuenta que evidentemente no es un estilo igual al estilo de Juan. No es, definitivamente no es. Y no lo digo yo, lo dicen los eruditos, ¿no? Gente que conoce. Muy bien. Bien, el hecho... Ya. Dice, con la caída de Roma en el 476 se cumple de alguna manera los juicios narrados en el libro de Apocalipsis. No, la caída de Roma en realidad es simbólica. En el 476 no cae Roma. ¿Y por qué no cae Roma? Roma realmente cae en 1453. No cae en el 476. ¿Por qué? Porque usted recordará que en el año 398 el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos partes. El Imperio Romano de Oriente, con Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma. ¿Verdad? Entonces, el Imperio Romano de Occidente cae en manos de los bárbaros. Pero el Imperio Romano de Oriente siguió existiendo y se convirtió posteriormente en el Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino cae completamente en el 1453 por la invasión de los turcos otomanos, árabes. Entonces, si uno quiere ser objetivo, Roma imperial no cae en el 476. Cae en 1453. Eso es más objetivo con la historia, ¿no? Muy bien. Muy bien. El libro de Apocalipsis está en el canon y eso cuenta de que sea palabra de Dios. Yo tengo dos videos, si ustedes quieren se los puedo pasar. Tengo dos videos, uno sobre inspiración de la Biblia, otro sobre canon de la Biblia y otro sobre crítica textual. Tengo 3 videos donde enseño estos temas que son muy importantes para estudiar la Biblia. ¿Ok? Antes de poder verter una opinión sobre qué es inspiración e inerrancia, sería bueno que leamos un poco de teología. ¿Verdad? Teología. ¿Y qué libro recomiendo yo? Yo recomendaría libro de teología de Millard Erickson. Millard Erickson, libro de teología sistemática, Millard Erickson. Y el libro de teología sistemática de James Leo Garrett. ¿Ya? Son 2 libros de teología muy importantes que yo creo que todos deberíamos leer para tener un poco más de conocimiento actual de lo que es la teología hoy en día. ¿Ok?